Buenas tardes. Seguimos con el general Bataller y su libro, La Legión en Ifni Sáhara, 1956-1976. Hoy nos hablará del segundo capítulo, la creación de la 13 bandera y el traslado de la cuarta, segunda, sexta y novena bandera de la Legión. Recordaros que al comprar el libro estáis colaborando y ayudando a la Fundación Tercio de Extranjeros en su labor de ayudar a los veteranos de la Legión que lo necesitan. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces de la Fundación, donde podréis comprar el libro. Un saludo desde Ceuta y hasta mañana. Y con esto ya pasamos a la creación de la 13 bandera y el traslado de la cuarta, segunda, sexta y novena banderas de la Legión al África Occidental. La 13 bandera se creó sobre la marcha rápidamente debido a que fueron compañías orgánicas de fusiles y de máquinas desde los tercios del norte de África, de tal modo que el primer tercio mandó una compañía de fusiles, la 13 de la 13 bandera, el cuarto tercio mandó también la 13 compañía, pero de la 12 bandera, desde Rifien mandaron la 10ª compañía, que era la de máquinas, y en el Crinda, en el tercer tercio, mandaron la tercera compañía de la 7ª bandera. Estas se convirtieron en primera, segunda, tercera y quinta de máquinas de la 13 bandera. La cuarta inicialmente no estaba constituida y se hizo sobre la marcha con gente del resto de las banderas, pero ya una vez en el Ayun. Aquí veis, por ejemplo, que se reunieron en lo que entonces era el cuartel de Rifien, cerca de Ceuta, todas las compañías allí, estuvieron unos días hasta que llegó el momento de embarcar. Aquí veis, por ejemplo, la 10ª compañía de la 5ª bandera al mando del capitán Murciano, que se convirtió, como ya he dicho antes, en 5ª compañía de la 13. Al llegar al Ayun, se alojaron en un cuartel que entonces llamaban de automovilismo. Allí realmente estuvo el escuadrón de dragones de caballería que se había disuelto, y estaba este cuartel pegado al de Rayen Mansur, donde estaba el tercer tabor de tiradores de Ifni, cuartel de Rayen Mansur, que por cierto ocuparía después el tercer tercio sahariano cuando se creó. Vemos aquí más o menos en el 57 estaba ya el zoco del Ayun, el gobierno, la cárcel, el hospital, la misión católica. El comandante Rivas Nadal relevó al comandante Martínez Guirado, que fue el que marchó desde el primer tercio mandando la bandera, y al llegar al Sáhara empezaron a publicarse las vacantes ya definitivas de la bandera, y a medida que iban llegando los mandos destinados, los mandos expedicionarios volvían a sus tercios de origen. Ya veis aquí la 13 bandera formada, tanto en la explanada como en el interior del cuartel que hemos visto antes, que estaba en en el Ayun. Oficiales de la 13 bandera en una sesión de tiro en 1956. Este de aquí es el teniente Gamburino, que desgraciadamente murió después, más algunos de los que están por aquí, que me cedió muchas de sus fotos, su hijo me cedió muchas fotos de la 13 bandera. Bien, pues ya a raíz de que empezó la rebelión, a incrementarse los sabotajes y demás, pues después de que fue la 13 bandera, como hemos visto, que fue al Ayun, y la 13 bandera estuvo actuando por todo el Sáhara, a continuación la siguiente fue la 4ª bandera del segundo tercio, que estaba en Rifien, que marchó primero a Villacisneros y luego, ya veremos el motivo, marchó al Ayun. La siguiente que fueron la 2ª bandera, desde que estaba en Tahuima, desde un aeródromo que había aquí cerca, fue en puente aéreo directamente hasta Villavens, hasta Tarfaya. Y a la vez, en barco, la 6ª bandera partió de Rifien a Ceuta y en barco vino hasta el Ayun. Ya veremos también después que tuvo que marchar urgentemente cuando hubo un ataque general a Sidi Ifni. Y por último, se trasladó también la 9ª bandera desde Larache, desde el Crinda, también en barco hasta Villacisneros. Luego también subió hasta el Ayun y volvió a bajar a Villacisneros cuando acabó la guerra. Este es el despliegue de las banderas de la Legión.
La segunda bandera estaba en la zona de Villavens con la 19 Compañía de Plana Mayor, que se convirtió en comandos de este área del segundo tercio. La cuarta bandera acabó en el Ayun, la 13 bandera desplegaba por el interior haciendo patrullas, incluyendo el combate de Chera, que lo veis aquí donde estaba, y la novena bandera que estaba por el sur. La cuarta bandera marchó al mando del comandante Alonso Rodríguez Culey. Primero había estado el comandante Valeriano Hernández Martín, pero fue relevado por Alonso Culey. Desembarcó, como ya he dicho antes, en este pequeño muelle de Villacisneros, si bien la parte más pesada se desembarcó en la Sarga, aquí lo veis. La cuarta bandera había embarcado en el crucero Méndez Núñez y en el transporte Tarifa. Aquí la veis ya desembarcando en ambos sitios, cerca del muelle este y aquí en la Sarga. En cuanto a Villacisneros, en el 57, cuando llegó la cuarta bandera, ocupó los lugares donde había estado anteriormente el batallón Cabrerizas, es decir, en el fuerte se metió la compañía de Plana Mayor, la cuarta y la quinta de máquinas, y después, por esta zona de aquí, se metieron las 3 compañías de fusiles. Aquí en este barracón estaba el mesón. En cuanto a la segunda bandera del primer tercio, estaba al mando del comandante Apellaniz. Se trasladó vía aérea desde Tahuima a Villavens el 5 de noviembre del 57. En este puente aéreo, aquí vemos desembarcando a la bandera en Cabo Jubi, o Villavens, desde que murió el fundador, que fue, como he dicho antes, el teniente coronel Benz, y se alojó en una zona que había por aquí cerca y en el cuartel. Aquí estaba el gobierno, la enfermería, el cuartel, el campo de aviación y la casa mía. La casa mía es la primera casa que hubo de la primera compañía mía de nómadas. El general Héctor Vázquez está pasando revista a la segunda bandera. Aquí vemos al comandante Apellaniz, que le acompaña en la revista. Apellaniz organizó lo que es la defensa perimétrica de Villavens, a través de posiciones defensivas en las cuales estaban implicadas también las compañías de la Legión. Una fotografía de oficiales de la segunda bandera. Este que está sentado aquí a la derecha es Apellaniz, el comandante. Simultáneamente al desplazamiento por vía aérea de la segunda bandera desde Tahuima, pues marchó la sexta bandera al mando con el coronel Campos, jefe del segundo tercio y la 19 Compañía de Plana Mayor. La sexta bandera la mandaba, según veremos después, el comandante León Gallo. Pero el coronel Campos, como tenía ya la cuarta bandera en el Sáhara, ahora marchaba a la sexta. Encima tenía la 13 bandera que también administraban, era independiente pero también la administraba, pues fue también de expedicionario al Sáhara y se llevó a su compañía 19 de Plana Mayor, que se convertiría, ya lo he comentado, en compañía comando. Este es el coronel, cuando se despidió ya de Rifien. Aquí veis el monumento de García Aldave, que después estaba en García Aldave. Con él, la 19 Compañía iba al mando del capitán Enrique Fernández Rego. La sexta, al mando del comandante León Gallo. Estos son fotografías auténticas de diferentes momentos del embarque de la sexta bandera en los buques para ir trasladados a Las Palmas, y desde Las Palmas irían por puente aéreo al Ayun. Y por último, la novena bandera la mandaba el comandante Pascual Herrera Solís. Fue la última bandera que se desplazó al Sáhara. Estos son algunos de sus oficiales. Me ha proporcionado muchas fotos el hijo del capitán Nicomedes Bajo, aquí lo veis, que era capitán legionario, un magnífico oficial y que era aficionado a la fotografía, y gracias a eso pues he tenido muchas fotografías de esta época. Y con esto pasamos a los legionarios paracaidistas en la guerra de Imni.